Buenas, en esta ocasión vamos a explicar la derivada de direccionales e integrales múltiples. El grupo consta de Jason David Arias Grajales, Geraldine Bárcara Pantoja y Juan Diego Gómez Giraldo. Para comenzar vamos a explicar qué son las derivadas direccionales. Estas derivadas direccionales es un vector dado, entonces representa la tasa de cambio en la función en la dirección del vector concepto. Entonces, pero esta derivada permite la información del comportamiento de la función si sus variables se modifican siguiendo el sentido indicado del vector gradiente. Aquí vemos cómo es cómo irá representado esta derivada direccional, donde tenemos una derivada en función de la función en dirección u, que es igual al gradiente de la función en el punto t producto punto, el vector unitario. Para explicar bien, tenemos una definición de la derivada que vamos a tener una recta en el cual va a ser la recta tangente en un punto dado, pero ¿cuál va a ser eso? Tenemos ahí una curva que es para la parametrización de esa recta en el punto PO y que es paralela a U. ¿Qué pasa con eso? Aquí vamos a tener en cuenta un vector gradiente en el cual tenemos una proyección entre ellos dos, que es el producto punto, para saber cuál es la dirección en el vector unitario, ¿cierto? Para comenzar, vamos a hablar aquí como lo que estamos hablando anteriormente, que tenemos una recta en el punto dado, tenemos una dirección de crecimiento de S, que como vimos, la derivada direccional es la derivada de la tasa de cambio, la razón de cambio en una dirección de U en un punto P, que es la razón que con que F cambia a lo largo de esta recta PO, ¿cierto? Tenemos una recta, tenemos una dirección, un vector unitario y un punto, para así hallar esa derivada direccional. Para comenzar tenemos una demostración de la definición formal del límite, donde tenemos un límite de h cuando tiende a 0 de f de x más hu menos f. Entonces, ¿qué pasa eso? Este concepto de derivada, donde encontramos un límite, ese límite representa la derivada en un punto x, en la dirección del vector tangente u, el vector unitario u. Entonces, este vector tenemos esta demostración de la derivada en sí con límites, donde aquí vamos a la demostración formal de la derivada direccional. ¿Pero de qué se trata esto? Se trata de encontrar eh, la derivada direccional en los puntos problemas, que aquí vamos a ver sobre esto. Para aplacar más este concepto, tenemos un ejemplo donde nos dice que la derivada direccional mediante la definición de f de x, y es igual al valor absoluto en un punto 0, 0. Entonces, vamos a llamar este vector unitario como AB, en el cual vamos operando, tenemos que es la derivada direccional en f de 0, 0 en la dirección de u va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de ha, hb menos f de 0, 0 sobre h. Aquí tenemos que el valor absoluto de h al cuadrado es el mismo h al cuadrado y AB pues es AB. Entonces, haciendo la operación algebraica de eso, tenemos que eso es igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice? Que el límite cuando tiene límite direccional, cuando tiendes en el punto 0, 0, en todas las direcciones va a dar 0. Eso es lo que nos trata de especificar este concepto, ¿cierto? Aquí tenemos unas propiedades que en sí van a ser las mismas que las otras derivadas. Tenemos las derivadas de una suma, una resta, un producto, compro un escalar y pues la derivada de una dirección de una función en el contrario de la dirección del vector unitario. Tenemos, o sea, para interpretar más esta derivada direccional, tenemos una ecuación de z igual a f de x, donde tenemos una curva parametrizada en longitud de curva de s. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un punto, tenemos un vector unitario y tenemos una recta tangente en el cual va a ser paralela a ese vector. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a partir de las derivadas direccionales tenemos que hallar las derivadas parciales en el lado X y en el lado y lo que hace la derivada direccional es unificar eso para poder hallar esa derivada y hallar la recta tangente en ese punto dado. Entonces, esta gráfica que nos muestra aquí es la pendiente de la curva C en el punto P o en el límite de Q cuando tiende a P, que es una pendiente. Entonces, esa derivada direccional va a ser igual a esto, que la derivada direccional de la función en un punto U en un punto P sub 0.
Aquí tenemos esto, como vamos a desarrollar la fórmula en sí, donde tenemos que x igual a x sub 0 más s sub y y es igual a y sub 0 más s sub. ¿Para qué? Para así hallar esas derivadas eh, parciales que pasa por ese punto 2 y en cual parametriza el parámetro de longitud de arco. Como vemos aquí, tenemos las derivadas parciales en el cual vamos a unificarlas con la regla de la cadena para una función diferenciable y así juntarlo eh, con las derivadas con u, que esto es igual en dx sobre s es igual a u1 y de s es igual a 1, 2. Para así tener esto, que es el gradiente de la función en p sub 0, que más adelante vamos a especificar más que se trata de eso, por un vector unitario en el cual vamos a hacer un producto punto. ¿Por qué se hace un producto punto? Porque necesitamos saber cuál es la proyección de ese punto dado entre esos dos, que la las derivadas del punto derivadas direccionales en este punto dado con la dirección unidireccional para dar ese resultado. Para explicar, aquí tenemos un vector gradiente. ¿Qué es ese vector gradiente que nos está diciendo? Ese vector gradiente eh, nos está diciendo que que es un punto en el vector gradiente donde tenemos ese triangulito inverso en la función en el cual se van a evaluar no sé, va a evaluar en estas derivadas parciales para así ver cuál es ese comportamiento, esa dirección de esas derivadas. Entonces, para afianzar más qué es esto, ese vector gradiente define en sí eh, está definido por la parcial de x y la parcial de y. Entonces, si tenemos un x y z, sería parcial de x, parcial de y, parcial de z, a lo que se hace el vector gradiente en eso. Entonces, este vector tangente me está diciendo cuál es la dirección máximo de incremento o mi dirección de min máximo decremento. Entonces, el vector gradiente, aquí lo que está viendo es un vector que está en el plano x y y. Entonces, tenemos aquí esto la gráfica donde nos explica más la recta tangente en este punto dado para hallar pues cuál es esta dirección que va tomando esas derivadas. Como venía haciendo, aquí hay un teorema de la derivada direccional es un punto producto en el cual vamos a comparar ese gradiente con el vector unitario para así hacer el producto punto. Tenemos este ejemplo que dice que es determinar la derivada de f de xy igual a x por Euler a la y más coseno de xy en el punto 2.0. Ese punto 2.0 es el punto p sub 0 en la dirección v igual a 3i menos 4j, que en ese caso tenemos que coger ese vector v y convertirlo en un vector unitario. ¿Cómo se hace? Con la norma de eso. ¿Para qué hacer eso? Esto lo dejamos una parte a un ladito para poder procesar con las derivadas parciales en el componente x y en el componente y para así hacer el vector gradiente. ¿Qué es el vector gradiente? Es prácticamente coger ese punto p sub 0 que es 2,0 y evaluarla en las derivadas parciales, en el componente x y en el componente y. En este caso me dieron i más 2j para finalmente hacer el producto punto entre ese vector gradiente y el vector unitario para saber cuál es la dirección de ese vector que me está tomando, que en ese caso va a una dirección de menos 1. Finalmente tenemos un ejercicio de aplicación donde en resumida cuenta está diciendo que cuál es la concentración de una sustancia con otras tres sustancias, que es X, Y, Z, en una reacción química. Entonces, ¿aquí qué dice? Si en un determinado instante las concentraciones X, Y, Z vale 1, se pide lo siguiente: ¿en qué dirección aumentará lo más rápido posible la concentración de S? Aquí lo que nos está diciendo cuál es la dirección de este vector gradiente. Aquí cogimos la función que nos estaban dando, que es el logaritmo de x, y sobre z, evaluamos en las derivadas parciales en x y en el componente y en el componente z, para después hacer el vector gradiente, que evaluando lo que en ese punto fue 1, 1, 1. En ese caso nos dio que la dirección era 1,1,0. El segundo punto es un complemento de esa aplicación. Entonces se dice que si empezamos a cambiar la concentración de x, y y z en la dirección del vector, es decir, x crece en doble de x y z, se mantiene constante. Entonces, ¿cuánto cambiará la concentración de s? Aquí ya cogemos este vector, hacemos el vector unitario, hacemos el producto punto entre el vector gradiente y el vector unitario para saber cuál es esa concentración final,
que en ese caso fue 3 raíz sobre raíz de 5. Para finalizar, tenemos una aplicación de la ingeniería en el cual nos tenemos una montaña y necesitamos ver cuál es esa pendiente. ¿Cómo hacemos eso? Pues por medio de la derivada direccional. Entonces, si necesitas saber esa pendiente en cualquier dirección, solo es utilizar esa derivada y esa nos dirá cómo tenemos que hacer ese corte, cómo tenemos que hacer el lleno, en fin, para hacer un talud en sí. Eh, Vamos a continuar con el siguiente tema que es de integrales múltiples. Listo. Integrales múltiples. Las integrales múltiples se definen como los límites de las sumas de Riemann de la misma forma que las integrales normales, solo que en este caso serán acotadas por regiones de un plano o en el espacio. Estas integrales se dividen en integrales dobles o integrales triples. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las integrales dobles las puedo utilizar para hallar un volumen. Este volumen se halla de acuerdo a una región acotada sobre un plano en R2. Este plano, pues generalmente, aquí en el ejemplo lo coloqué como si fuera el plano XY. Puede ser el plano X, Y, Z, XY, YZ o XZ, no importa. Pero en ese momento lo utilizamos en XY. Aquí formamos una serie de rectángulos, ¿sí? Estos rectángulos entre más rectángulos yo forme, mayor va a ser mayor va a ser la aproximación al área y posteriormente al volumen verdadero. Eh, Así que para poder hacer esto, para poder hacer el área del rectángulo, multiplicamos lo que es el delta de Y por el delta de X para así hallar el área del rectángulo. Y este rectángulo lo vamos a llamar delta de K, ya que es el rectángulo késimo. Listo. Entonces, para sumar todos los rectángulos, utilizamos lo que es la sumatoria de Riemann de f de x, y, y eso multiplicado por cada uno de los rectángulos para así poder hallar nuestro volumen. Recordemos que entre más rectángulos hayan, ¿sí? Posteriormente se convertirán en cubos o paralelepípedos. Entonces, entre más paralelepípedos hayan, mayor va a ser la aproximación al volumen verdadero. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la integral doble de volumen de una región sólida. Si f es integrable sobre una región plana R, ¿sí? Y f de x, y es mayor que 0, o sea, positiva para todo x, y en R, entonces el volumen de la región sólida que se encuentra sobre R y bajo la gráfica de f se define como b igual a la doble integral acotada por la región R de f de x, y esto puede nuestro diferencial de a, que obviamente será de x de y en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Para solucionar las integrales tenemos el teorema de Fubini, que se divide en la primera forma y en la forma más fuerte. La primera forma nos dice que si la región acotada está acotada por un rectángulo, entonces simplemente lo que hallamos es que los x mayores que a, mayores iguales que a y menores iguales que b, o sea, el intervalo a, b. Y en y sería el intervalo c, d, que serían los y mayores que c y los y menores que d. El teorema nos dice que si yo planteo mi integral, ¿sí? Entonces yo la puedo comenzar a solucionar ya sea con el diferencial de x primero o con el diferencial de y, ¿sí? Eso teniendo en cuenta los intervalos para cada diferencial. Listo. Ahora, en el teorema de Fubini, de la forma más fuerte, nos dice que si ya la región no es un rectángulo, entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? Si ya está acotada por unas curvas, entonces, la integral que se encuentra adentro, ¿sí? Esta integral va a estar acotada por las curvas, ¿sí? O sea, por una función en R2, ¿sí? Y la integral que se encuentra más afuera va a estar acotada por una función en R1, ¿sí? O sea, un intervalo. Obviamente, eh, tenemos que tener en cuenta el diferencial que se va a poner primero, ¿sí? Para comenzar a solucionar esto. El teorema de Fubini nos dice también que no importa si yo comienzo a resolver con dx o con dy, ¿sí? No importa cuál yo comience a resolver primero. Obviamente, al momento de realizar los límites de integración, tengo que tener en cuenta lo dicho anteriormente. Listo. Siguiente diapositiva. Bueno, para definir los límites de integración de una integral doble. Listo.
Si la región integral está definida polar, una región R, y a la vez pertenece al plano X, Y, XY, quiere XY, entonces se debe de tener en cuenta que la integral va primero y cuáles son las siguientes. ¿Cuáles son las siguientes? Listo. Para definir los límites de integración con respecto a Y, se debe comenzar acotando las curvas de abajo hacia arriba, como lo pueden ver en la imagen, en la primera imagen. Entonces nos vamos con una flecha. Bueno, antes que todo un paréntesis. Para poder definir los límites de integración es recomendable primero graficar. Esto que ya que graficando podemos visualizar mejor los límites de integración. Bueno, ahora sí, si nos vamos con una flecha de abajo hacia arriba, lo que vemos es que encontramos una función en línea recta, ¿sí? Esa va a ser nuestra función de entrada. Y nuestra función de salida va a ser nuestro límite superior. La función de entrada es nuestro límite inferior con respecto a y. Y la función de salida va a ser nuestro límite superior. Listo. Y ya pues la siguiente integral ya sería en R1. ¿Sí? No, pero la anterior diapositiva, por favor. Bueno, para X, entonces nos vamos de izquierda a derecha, encontrando la primera función, como la función de entrada, esa sería nuestra función como límite inferior, y la función de salida sería nuestro límite superior. Esto teniendo en cuenta que si es la primera integral que ponemos a resolver. Siguiente diapositiva, por favor, ahora sí. Listo, las propiedades de las integrales dobles, como las vemos aquí, son muy parecidas a las de las integrales sencillas y básicamente nos dicen lo mismo, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta son los límites de integración. Ahora sí, continuemos. Bueno, áreas por doble integración. ¿Sí? Para este caso se toma f como una función constante, f de x, y igual a 1, y el área a calcular se define como la doble integral del intervalo r, así que la función a integrar es simplemente 1. Pero los intervalos de las integrales son las que definirán el área que se desea hallar. O sea, los intervalos son los que me acotan el área que deseo hallar, ¿sí? Y lo que va a integrar es simplemente 1, ¿sí? Obviamente, ya teniendo en cuenta cuál va a ser la primera integral que resuelvo, si es con dx o con dy. Y así obtengo el área. Ahora sí, integración polar por doble integral. Bueno, esta integración polar la aplicamos ya que a veces es más fácil representar una función en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas. Entonces, por eso nos apoyamos en estas integrales polares. Para definir los límites de integración, pues entonces hallamos lo que es el ángulo mínimo, que es donde se inicia la región acotada, y el ángulo máximo, que es donde termina la región acotada. Esos serían mis límites de integración con respecto a θ. Y con respecto a R, sería el radio menor y el radio mayor que conforma dicha región R. Y se aplica lo mismo que en una integral doble de coordenadas cartesianas. Ahora sí, siguiente integral, por favor. Siguiente diapositiva. Área en coordenadas polares, exactamente, aplicamos lo mismo, solo que esta vez tenemos en cuenta de que estamos en una que estamos trabajando con coordenadas polares, ¿sí? Por lo tanto, ya F sería nombrada como f de r, θ, y esto va a ser igual a R, donde lo que vamos a integrar es R con respecto a dr y a dθ de la región acotada. Listo, entonces esa región es lo que me definirá qué área la que se va a hallar. Ahora sí, siguiente diapositiva. Bueno, cambios de integrales a cartesianas, de integrales cartesianas a integrales polares. Si tengo una integral doble definida acotada por la región R de f de x, y, de x de y, esto va a ser igual a la integral doble acotada por la región G de f de r coseno de θ, r seno de θ, eso multiplicado por r y con las respectivas diferenciales de r y de θ, en donde simplemente lo que hacemos es cambiar x por r coseno de θ y y por r seno de θ.
donde también R va a ser igual, la región R va a ser igual a la región G, solo que ya expresada, ya no expresada ya en forma polar. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, integrales triples. Estas integrales triples nos permiten solucionar situaciones más generales en las que las integrales ordinarias, como son en cálculo de volumen, en una región tridimensional, valor promedio de una función sobre una región tridimensional, estudios de campos vectoriales y fluidos en 3 dimensiones. Esas integrales se expresan como la integral triple definida por la región acotada en el intervalo D y con los respectivos diferenciales de x, de y, de z. No importa el orden, lo que importa es cómo definimos los límites de integración. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí nos muestran cómo sería la integral triple. Nos dan una breve teoría. Listo, siguiente diapositiva. Bueno, ¿y cómo son los límites de integración? Bueno, vamos a comenzar de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, para definir esos límites de integración, la primera integral que solucionamos, esta la debemos de acotar con una función en R3, ¿sí? Donde tenemos que tener en cuenta cuál es la función de entrada, donde nos vamos, si nos vamos a este ejemplo, entonces sería con z, cuando nos movemos en dirección de z negativo a z positivo, cuál es la función que encontramos primero, cuál es la superficie que encontramos primero. Esa función, recordemos que sería una superficie, por lo tanto sería una función en R3. Y cuál es la función que encontramos de salida, ¿sí? Para definir los límites inferiores y superiores. Y las otras dos, lo mismo. Por ejemplo, la integral del medio sería acotada por una función en R2 y la integral exterior sería acotada por un intervalo. Y esto obviamente sería con los respectivos diferenciales. Como les dije, no importa el orden, lo que importa es cómo acotemos estas integrales, ya que a veces se nos forman unas situaciones muy polémicas, por lo tanto toca comenzar a integrar con respecto a otra variable. Entonces, es por eso. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, el valor promedio de una función en el espacio y propiedades de las integrales triples. Si deseamos calcular el volumen de un cubo, ¿sí? O paralelepípedo, entonces tomamos como la función sería x, y, z, ¿sí? Y aplicamos la integral triple, en donde los límites de integración generalmente lo colocamos desde el origen, el paralelepípedo o el, o el cubo. Y los límites de integración en x, en y y en z están definidos por cuánto me moví en x, cuánto me moví en y y cuánto me moví en z. Y así hallaría el volumen de este paralelepípedo. Bueno, y las propiedades de las integrales triples son exactamente iguales que las integrales dobles, solo que esta vez tenemos en cuenta que ya no sería con, con tres diferenciales, sino con dos diferenciales, sino con tres, o sea, integral triple. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que para calcular la masa necesitamos la densidad y el volumen. Entonces, básicamente en un sólido tridimensional nos dan una función en términos de la densidad, esto es en coordenadas x, y, z, y lo que nosotros buscamos hallar es la masa, la cual está definida como la triple integral de esa función densidad en términos de dB, que eso sería pues en términos del volumen como tal, y ese dB me representa el de x, de y, de z, de una forma más abreviada, dentro de un área específica de. Para empezar con los primeros momentos con respecto a los planos coordenados, tenemos que un momento en álgebra vectorial y física es una magnitud que establece una relación entre uno o varios vectores y un punto, una recta o un plano. Entonces, tenemos que, como estamos trabajando en R3, los momentos van a ser calculados en términos de dos de las variables y vamos a integrar la variable que sobra con respecto pues a la función
y eso con respecto al diferencial de B en un área D. Tenemos también que el centro de la masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos, y es la única posición en la cual los vectores de posición ponderados de todas las partes de un sistema suman cero, es decir, es un punto de equilibrio. Para hallar el centro de masa, tenemos que este centro se da bueno, representa un punto, y por tanto se va a dar en términos de X, de Y y de Z, en donde X pues va a ser el momento YZ, es decir, el momento de las dos variables diferentes de X, y eso sobre M, y asimismo para Y y para Z. De la misma forma que para un sólido tridimensional tenemos las integrales dobles, que es para las placas en 2 dimensiones, en donde buscamos hallar la misma masa, nos dan la función de densidad, ya no en términos de X, Y, Z, sino en términos de X, Y, porque estamos trabajando en R2, y entonces la masa sería igual a la doble integral de esa función en términos de dA, en donde ese dA pues, representa el de X, de Y, de Z de una forma abreviada, y me está representando un área. De igual forma para los momentos, y de igual forma para los centros de masa, en donde tenemos que, si yo estoy hallando la coordenada en X, voy a utilizar el momento en Y, y si yo estoy hallando la coordenada en Y, voy a utilizar el momento en X, y eso sobre la masa. Siguiente diapositiva. Los momentos de inercia. ¿Qué son los momentos de inercia? Entonces, estos consisten en una medida de la inercia rotacional de un sólido. Es decir, cuando un sólido rota con respecto a uno de sus ejes principales de inercia, la inercia rotacional se puede representar como una magnitud vectorial denominada momento de inercia. Es decir, los primeros momentos que estábamos viendo en la diapositiva anterior, se utilizan cuando el cuerpo básicamente está en reposo, mientras que los momentos de inercia se utilizan ya para el movimiento del objeto como tal. Entonces tenemos que, para conocer cuánta energía o cuánta inercia almacena un objeto en movimiento, o cuánta energía genera este eje a una velocidad angular determinada, se utiliza lo que es el momento de inercia, lo cual está pues definido por el límite de n que tiende hasta infinito de esa sumatoria, y eso se puede resumir como la triple integral acotada en una zona D de el r al cuadrado, que eso pues me representa el radio, por la función, y eso por el diferencial de B. Tenemos en ese caso, como pueden verlo ahí en la imagen, que esa recta L, en ese caso en específico, me está atravesando, digamos que, bueno, me está atravesando el sólido, y por tanto esa recta L será considerada como mi eje de rotación, hacia la cual pues se va a calcular el momento de inercia. Entonces, esa recta L puede estar ubicada sobre uno de los ejes, ya sea el eje X, el eje Y o el eje Z. Entonces, digamos, para el primer caso tenemos que, si L es el eje X, entonces SR al cuadrado va a ser igual a los otros dos ejes que no están involucrados, bueno, a la sumatoria de esos otros dos ejes al cuadrado, y eso por la función que se encuentra en términos de X, Y, Z, y eso por dB. De igual forma, si si esa recta L se encuentra sobre Y, pues va a ser lo mismo, solamente que ya no va a ser la integral con respecto a Y y Z, sino que va a ser la integral con respecto a X y Z, y si lo hacemos con respecto a Z, va a ser la integral de la sumatoria de los cuadrados de X y Y. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos las fórmulas resumidas de lo que ya les he explicado anteriormente. Tenemos las fórmulas para los sólidos de 3 dimensiones, que como ya lo vimos, pues, digamos en el segundo caso, en la segunda fila, con respecto al eje Y, si yo tengo que la recta L, que es mi eje de rotación, está sobre el eje Y, entonces eso va a ser igual a la triple integral de X al cuadrado más Z al cuadrado, que son los dos ejes que no están involucrados en cuanto a la recta L, y eso por la función de la densidad, y eso en términos de dB.
Ahora bien, si la recta no se encuentra sobre ninguno de los ejes coordenados, entonces eso va a ser, va a ser igual a la triple integral de un r al cuadrado por esa función en términos de dB. Y para placas de 2 dimensiones sucede lo mismo, en donde pues si lo hacemos con respecto al eje X, tenemos que integrar, tenemos que hacer la doble integral, pero ya con respecto al eje faltante, lo hacemos con respecto a y, será la doble integral de x al cuadrado, y si lo hacemos con respecto al origen, pues va a ser la doble integral de x al cuadrado más y al cuadrado, eso por la función y eso por el diferencial de a. Siguiente. Ahora bien, las integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas tenemos que se utilizan sobre todo para casos de física, ingeniería o geometría, al momento de realizar un cálculo que implica un cono, un cilindro o una esfera con frecuencia, dado que se simplifica mucho más el trabajo si se realiza con coordenadas cilíndricas y esféricas. Es por esto que se procede pues, a transformar las coordenadas rectangulares o cartesianas a coordenadas cilíndricas y esféricas. Siguiente. Tenemos como definición de las coordenadas cilíndricas que estas representan un punto P en el espacio mediante ternas de coordenadas R, θ y z, donde R y θ son las coordenadas polares de la proyección vertical de P sobre un plano XY, y z es la coordenada vertical rectangular. En resumidas cuentas, ese R y θ van a estar pues sobre el plano XY y me van a permitir graficar mi generatriz, mientras que z va a ser la directriz que va a estar paralela al plano faltante, al eje faltante. Tenemos que las ecuaciones que relacionan las coordenadas rectangulares, XY, que está pues en términos de X, Y, Z, y las coordenadas cilíndricas, que están en términos de R, θ y Z, son las siguientes, en donde X es igual a R coseno de θ, Y es igual a R seno de θ, Z va a ser igual a Z, R al cuadrado pues va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, y tangente como lo vemos ahí. Y pues esta función, esta integral expresada en coordenadas cilíndricas va a ser igual a la triple integral en una zona D. Eso pues me representa los límites superiores e inferiores de cada una de las integrales contenidas ahí de la función, y eso por sus respectivos diferenciales. Siguiente diapositiva. Ahorita, las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas representan un punto P en el espacio mediante la terna ρ, phi y θ, en la que ρ es la distancia de un punto P al origen, phi es el ángulo que OP en ese caso forma con el semieje positivo Z, y va a estar acotado desde 0 a pi, y θ es el ángulo de las coordenadas cilíndricas, que puede estar entre 0 y 2 pi. Las ecuaciones que relacionan las coordenadas esféricas con las cartesianas y las cilíndricas son las siguientes, en donde R en coordenadas esféricas representa a ρ por el seno de phi, Z va a ser igual a ρ por el coseno de phi, X va a ser igual a R por coseno de θ, y Y va a ser igual a R por seno de θ en cuanto a coordenadas cilíndricas. Y en cuanto a coordenadas esféricas va a ser igual X a phi por seno de ρ por coseno de θ, y Y a phi por seno de ρ por seno de θ. Y pues ese phi, ese ρ, lo voy a hallar como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y sabemos que ese x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a r al cuadrado, que como vemos ahí lo reemplazamos, y eso más z al cuadrado. Las integrales triples en este caso, en cuanto a coordenadas esféricas, se manejan acotadas en una zona D, y esto pues va a ser, va a ser la integral triple de una función de densidad en términos de phi, ρ y θ,
y esto por ese rho al cuadrado, por el seno de phi y por cada uno de los diferenciales correspondientes. Siguiente diapositiva. Tenemos un ejemplo que nos dan una esfera en coordenadas cartesianas y nos piden determinar la ecuación en coordenadas esféricas. Entonces lo que hacemos es sustituir cada uno de los valores de x, y, z por los valores correspondientes en coordenadas cilíndricas, como ya lo vimos anteriormente. Entonces ahí ese x va a ser igual a ese rho por el seno de phi por coseno de teta, y todo eso al cuadrado, pues porque el x está elevado al cuadrado. El y va a ser igual a ese rho por el seno de phi por el seno de teta, y ese z va a ser igual a rho por seno de phi. Y pues eso está acompañado de -1 y está todo elevado al cuadrado. Cuando resolvemos toda esa parte algebraica nos va a quedar el valor de p, que va a ser igual a 2 coseno de phi, y ese p pues lógicamente va a ser mayor que 0. Siguiente diapositiva. Tenemos aquí un resumen de las fórmulas para la conversión de coordenadas. Entonces tenemos la conversión de cilíndricas a rectangulares, de esféricas a rectangulares, de esféricas a cilíndricas, en donde tenemos pues la equivalencia de cada uno de los valores de x, y, z, y en el caso de esféricas a cilíndricas, pues de lo que son r, z y teta, que son las utilizadas en ese caso. Y tenemos que las fórmulas correspondientes para dB integrales triples, tenemos que dB, como ya lo decía en un principio, va a ser igual, o sea, dB me condensa lo que son el de x, el de y y el de z. Ese dB, bueno, eso en cuanto a coordenadas cilíndricas. En cuanto a coordenadas, se me escapa en ese momento. En cuanto a coordenadas cilíndricas, tenemos que ese dB va a estar en términos de dz, r, eso por el diferencial de r y eso por el diferencial de teta. Y en cuanto a coordenadas esféricas, va a ser igual a un rho al cuadrado por el seno de phi, eso por el diferencial de rho, después por el diferencial de phi y por el diferencial de teta, finalmente. Siguiente diapositiva. ¿Qué aplicación tienes en estas integrales dobles y triples en la ingeniería civil? Entonces tenemos que en la ingeniería civil, a la hora de diseñar una obra de infraestructura, es necesario que esté en completo equilibrio, con el fin de evitar movimientos que puedan hacer que la estructura colapse. Para ello se diseñan las estructuras de obras civiles de tal forma que éstas logren estar en completo equilibrio. Y esto se logra con la perfecta unión de las columnas con las vigas, que son las que resisten las fuerzas cortantes, siendo estas últimas las más importantes porque son las encargadas de realizar la unión. Para esto es necesario calcular la masa de la viga, teniendo en cuenta que conocemos su densidad y también su centro de masa, para definir en qué punto se encuentra el equilibrio. Entonces, lo anterior también aplica en un objeto bidimensional, como lo es una placa, y se aplica también en un objeto tridimensional, como lo es una viga. Siguiente diapositiva. Tenemos la aplicación de integrales dobles y triples en la ingeniería civil. Entonces, para esto tenemos un ejemplo. Aquí nos piden hallar el centro de masa de una lámina triangular con vértices en 0, 0, 1, 0, 0, 2, y nos dan la función densidad en términos de x y y, que es igual a 1 más 3x más y. Entonces, aquí tenemos el plano cartesiano y ahí podemos visualizar lo que es la región acotada. Entonces tenemos que para hallar esa masa, primero tenemos que hallar la ecuación de la recta. Y para eso hallamos la pendiente, que en este caso nos dio como resultado -2. Posteriormente utilizamos la fórmula punto pendiente, en donde nos da que la ecuación de la recta es igual a -2x más 2, y
Posterior a esto, planteamos la integral doble con sus respectivos límites de integración, en donde la masa va a ser igual. Primero integramos con respecto a y, en donde podemos ver que el límite inferior es 0 y el límite superior es y, que en ese caso pues sería la función como tal, que es menos 2x más 2, y de esa función que es 1 más 3x más y, eso en términos de x y primero en términos de y y posteriormente en términos de x, teniendo en cuenta que después de realizar esa integral con respecto a y, vamos a realizar la integral con respecto a x, en donde los límites de integración están definidos desde 0 hasta 1. Entonces, lo que hacemos es integrar con respecto a y en primer lugar, y posteriormente, cuando tengamos ya el resultado, que en este caso es menos 4x al cuadrado más 4, integramos con respecto a x y lo evaluamos en sus correspondientes límites de integración. Entonces, aquí finalmente tenemos que la masa va a ser igual a 8 tercios. Y pues esto, bueno, sabemos que el momento en y va a ser igual a la doble integral acotada por una región R de x por la función en términos de x y y, esto primero integrado con respecto a y con respecto a x, y el momento en x va a ser igual a la doble integral de una región R acotada, bueno, de y por la función en términos de x y y, primero con respecto a y posteriormente con respecto a x, y el centro va a estar dado por el momento en x sobre m y en la coordenada x y en la coordenada en y posteriormente tenemos la coordenada en x, que es igual al momento en y sobre la masa. Listo, muchas gracias.